que tiene la densidad en esta parte importante de la experimentación. Lo primero que hay que considerar es que la densidad del agua es mucho mayor a la densidad del aceite. Por lo tanto, utilizaremos un fluido de menor densidad, que es el alcohol, en este caso de 96 grados, para mezclarlo con el agente más denso, con el fluido más denso, que es el agua. Al realizar esta mezcla tendremos cuidado en que al final la mezcla sea solamente un poco más densa que el aceite, de tal forma que cuando realicemos la mezcla tengamos que calentarla solo un poco para ver ese cambio entre la densidad de un fluido con respecto del otro. Pues si dejáramos nada más agua con aceite, tendríamos que calentar demasiado el agua para poder percibir este efecto que buscamos realizar. Los materiales que vamos a necesitar son 2 frascos y un tubo de ensayo. Aceite, puede ser aceite para bebé o aceite de cocina. Alcohol del 96, agua, una cuchara, un marcatextos, una jeringa y una fuente de calor. Para hacer el experimento más vistoso, vamos a pintar el agua. Ese va a ser nuestro primer paso. Así que con ayuda del marcatextos vamos a sacar su contenido y cortaremos este pequeño tubo dentro del agua. Tirado toda la tinta, vamos a proceder a quitar los cartuchos. El siguiente paso es proceder a realizar la mezcla. Lo primero que vamos a hacer es agregar alcohol en un vaso de precipitado, de tal forma que al agregar el agua podamos realizar la mezcla del fluido. Y para reconocer cuando tenemos la densidad deseada, agregaremos también una gota de aceite para la comparación. Conforme vayamos avanzando con la mezcla, las densidades se irán pareciendo cada vez más, logrando que la bolita de aceite se comporte diferente. Ahorita veremos. Ahora procederemos con la gotita de aceite. Si pueden observar, lo que hicimos primero fue agregar el alcohol de menor densidad que el aceite. Es por ello que el aceite se encuentra en la parte inferior de nuestro vaso de precipitado. Ahorita cuando nosotros vayamos agregando el agua, esta bolita de aceite tiene que ir subiendo, de tal forma que nosotros buscamos que llegue hasta la parte superior, lo cual nos va a indicar que la densidad de la mezcla es ahora un poco más densa que la del aceite. Si ahora observamos de nuevo el fondo de nuestro vaso de precipitado, podremos notar que ya no existe presencia de aceite. Por el contrario, si observamos la parte superior, podemos apreciar que el aceite se ha recorrido a la fase superior. Procederemos a llenar nuestra lámpara con la mezcla que obtuvimos. Y llenaremos el restante con aceite. Tenemos que dejar un espacio de 2 centímetros. Esto va a hacer que cuando cerremos la lámpara cree una cámara de aire. Esto va a permitir que absorba la dilatación térmica de la sustancia. Como podemos ver, las burbujas no sedimentan rápidamente. Eso indica que está bien hecha la lámpara, ya que las densidades son muy similares. Una vez cerrada, se tiene que dejar reposar durante media hora para que las fases se separen. Y bueno, mientras nuestra otra lámpara de lava reposa, analizaremos los efectos principales que vamos a estudiar. Si recuerdan de nuestros cursos, hemos tomado en cuenta hasta ahora nada más una variable. Siempre cambian nuestras condiciones y nuestros efectos con respecto de una sola variable. En este caso, si nosotros estudiáramos la lámpara de lava que acaban de ver cómo realizamos, entonces tendríamos demasiadas variables, porque primero que nada el flujo se separaría en partes, fluiría en forma radial con respecto al ángulo. Entonces, por ello vamos a realizar otra lámpara que tiene los mismos principios,
pero en los cuales se puede ilustrar de una manera más sencilla y también más sencilla de realizar los cálculos, que sería con este tubo de ensayo. En el tubo de ensayo, si podemos apreciar, el radio es considerablemente más pequeño que la longitud de nuestra lámpara, lo mismo del ángulo. Por lo tanto, podremos apreciar de mejor forma el flujo desde la parte inferior hasta la parte superior. También tomaremos en cuenta una velocidad promedio para no tener problemas del cambio de velocidad con respecto al tiempo. Después de unos minutos de calentado podemos empezar a ver movimiento. Tubo de ensayo podemos observar un flujo con una sola dirección. A continuación explicamos la teoría y tomamos de referencia la segunda lámpara de lava que realizaremos, que es con el tubo de ensayo. La transferencia puede ocurrir entre distintos cuerpos o entre distintas partes de un mismo cuerpo que se encuentran a diferente temperatura. La transferencia siempre va de la temperatura mayor hacia la temperatura menor. Pero primero definamos los términos. Calor es la cantidad transferible, que es una manifestación de energía medible, y la temperatura, que es la medida de la energía cinética. Con respecto a ello, entonces ahora vamos a hablar de la ecuación de energía. Primero dice que la rapidez de la acumulación de la energía cinética y de la energía interna en el sistema debe ser igual a la rapidez neta de entrada de la energía cinética y la energía interna por el fenómeno de conducción, que más adelante lo explicaremos. Asimismo, a esa rapidez neta se le debe sumar la rapidez neta de entrada de energía cinética y de energía interna, pero por un nuevo fenómeno físico, que es la convección. Le vamos a restar la rapidez neta del trabajo comunicado al sistema por los alrededores. De esa forma es como obtendremos la rapidez de acumulación de energía interna y energía cinética. Continuando con la ecuación de energía, para que todas las transferencias ahí mencionadas sean posibles, deben existir los mecanismos de transferencia de energía, los cuales ya habíamos mencionado. Entonces, básicamente explicando cada uno, la conducción se aplica cuando se transfiere energía en sólidos. La energía va de las partículas que tienen la mayor energía a las que tienen menor energía en el sólido. En la convección se da en líquidos y en gases y es debido a la transferencia de calor por movimiento de la masa. Para nuestra lámpara de lava es el único mecanismo de transferencia de energía. Podemos apreciar que en la convección se tiene al fluido que es calentado y por las propiedades físicas se eleva, igual manteniéndose siempre dentro del sistema. Todo este movimiento es dentro del sistema, para posteriormente, al estar alejado de la fuente de energía, tener una menor temperatura y por lo tanto volver a descender. Eso es básicamente la convección. Y el último mecanismo es la radiación, que es donde la energía es emitida por la materia. Continuando con la transferencia de calor, ahora daremos las fórmulas que rigen a cada tipo. Empezaremos por la transferencia por conducción. Esta está dada por la ley de Fourier y establece que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio isótropo es proporcional y de sentido contrario al gradiente de temperatura en esa dirección. Aquí tenemos la fórmula donde Q es el vector de flujo de calor por unidad de superficie. K es la constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica y nabla T es el gradiente del campo de temperatura en el interior del material. Sigue la transferencia por convección, que está expresada por la ley de enfriamiento de Newton. Esta establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Aquí la tenemos, donde H es el coeficiente de convección, AS es el área del cuerpo en contacto con el fluido,
T es la temperatura en la superficie del cuerpo y T infinita es la temperatura del fluido lejos del cuerpo. Y finalmente tenemos la transferencia de calor por radiación, y esta utiliza la ecuación de Stephen-Boltzmann, que puede adoptar diferentes tipos. El primer tipo sería para la energía radiada por un radiador de cuerpo negro por segundo por unidad de superficie. Es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Aquí la tenemos. El siguiente tipo sería para objetos calientes distintos de radiadores ideales. Sería esta. Y finalmente, si el objeto está caliente, radiando energía hacia su entorno más frío a una temperatura, la tasa de pérdida de radiación neta está dada por esta fórmula. En estas fórmulas podemos ver varios signos repetidos como E, que es la emisividad del objeto, y sigma, que es la constante de Stephen-Boltzmann. Con esta lámpara de lava y en la transferencia de cantidad de movimiento. Tenemos un esquema de nuestro tubo de ensayo con una longitud característica y podemos ver que el radio que tenía el tubo de ensayo era muchísimo menor que la longitud característica. Esto lo vamos a tomar muy en cuenta porque gracias a ello vamos a considerar que la velocidad en R y la velocidad en θ es cero. También vamos a considerar que es estado estacionario, o sea que la velocidad del flujo no depende del tiempo. Ahora vamos a ir a la ecuación de continuidad. Aquí tenemos la ecuación de continuidad y gracias a esto que deducimos vamos a ir eliminando términos. El primer término se elimina gracias a que es estado estacionario. El segundo término se elimina gracias a que la velocidad en R es cero. El tercer término se elimina gracias a que la velocidad en θ es cero. O sea que la ecuación de continuidad nos dice que la velocidad, la parcial de la velocidad en z es igual a cero. Esto lo vamos a llevar a la ecuación de movimiento de Navier-Stokes. El primer término se elimina gracias a que es estado estacionario. El segundo término se elimina gracias a que la velocidad en R es cero. El tercer término se elimina también gracias a que la velocidad en θ es igual a cero. Y este término se elimina gracias a la ecuación de continuidad que nos dice que tenemos un flujo completamente desarrollado. Así que nos va a quedar la ecuación de movimiento igualada a cero. Continuamos. Tenemos un término que depende que es de la presión. Nosotros no aplicamos alguna presión externa al sistema, así que se hace cero. Seguimos con este término. Vemos que influye la velocidad en z. La velocidad en z depende del radio, ya que la velocidad máxima del sistema va a estar en el centro del mismo. Entonces este término va a quedar. Seguimos con la velocidad con respecto a θ. La velocidad en z no depende de θ porque no se está moviendo, así que sería cero. Y también, gracias a la ecuación de continuidad, se nos va a eliminar. Ahora vamos a completar la ecuación de Navier-Stokes con el término de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad y la fuerza de tensión generadas en la molécula, y lo voy a explicar un poco más a fondo. La fórmula para la flotabilidad es igual al peso específico del medio, que en este caso sería del aceite, que multiplica el volumen del líquido desplazado. Ello nos da como resultado la fuerza de flotabilidad. Aquí vemos que existe una fuerza de tensión que impide que la partícula descienda, al igual que la fuerza de flotabilidad. Por lo tanto, la fuerza de la tensión es igual al peso menos la fuerza de flotabilidad. El peso en nuestra ecuación de Navier-Stokes ya está incluido aquí, por lo tanto solo se agrega la fuerza de flotabilidad y la fuerza de la tensión al término que ya teníamos, que igual si notamos aquí tenemos un 1 sobre R que multiplica después a R, por lo tanto estos se vuelven 1 y esta es la forma en la que nos queda el balance de cantidad de movimiento. Entendámoslo de esta forma viéndolo desde un solo instante en el tiempo, que para la ecuación de balance de cantidad de movimiento no exista cambio con respecto de R. Vamos a tomar nada más en cuenta la fuerza de tensión
la fuerza de gravedad y la fuerza de flotabilidad. La gravedad, el componente de la gravedad con respecto a z va a ser siempre constante, así como la fuerza de flotabilidad en tanto no cambie la forma de la esfera. Por lo tanto, tampoco la tensión. Lo único que puede variar para esta ecuación sería la densidad. Como bien sabemos, la densidad está en función de la temperatura. De acuerdo a la temperatura que se utilice en el problema, nosotros vamos a poder observar variaciones únicamente en la densidad. Por lo tanto, si el valor de la densidad multiplicado por la gravedad en z es mayor que la fuerza de tensión y la fuerza de flotabilidad, entonces la partícula descenderá, debido a que esta fuerza que está actuando negativamente es la ganadora. Pero si nosotros disminuimos la densidad a tal grado que su producto con la gravedad en z es menor que la fuerza de flotabilidad y la fuerza de tensión, entonces ascenderá. Esto va a ocurrir de manera inversa cuando en la parte superior, más alejada de la más alta temperatura, el fluido se enfríe. Entonces eso va a generar que la densidad sea mayor y baje, creando así el flujo convectivo.